Bien, amigos, martes 20 de febrero, cuarto creciente, Eleuterio Antonio García, Nemesio, León, Euquerio, Nilo Herrera, Peleo, Eugenio de Marchena. Día Internacional de la Justicia Social. Doctor, qué día más complejo, justicia social. Hoy es el día de la Está justicia medio social. difuso. Eso es como de la sociedad civil, una cosa. Sociedad civil. La sociedad civil te ha metido en camisa donde se debe metiendo en vaina. La sociedad civil va ahora a someter a los foques por haber hecho público su voto. Pero ellos el día anterior, siendo miembros del gobierno, teniendo la cuota mayor en cuanto a condición de cargos importantes, acaba de acusar al gobierno de haber comprado votos. Ay, Dios. Ay, Dios. Esa gente Hay que cuidarse de los amigos, doctor. Ellos se han autoproclamado conciencia nacional, más que sociedad civil. Y ya lo de ellos está llegando a extremos, pero nunca se pronuncian en torno a los temas más importantes de aquí. Nunca. Tú nunca has oído a participación hablar de una relación internacional de República Dominicana, porque están con todos los malos propósitos, pero tienen un padrino que se llama USAID. Encontré una caja del año 1900, cuando Kennedy, Alianza para el Progreso, Ajá. dos manos, Sí. con marifinga. ¿Sabes lo que es marifinga? No, ¿qué es? Sí. Era un alimento que se preparaba y se regalaban a los países pobres, que contenía una fórmula alimenticia que, por ejemplo, se lo daban a los niños en la escuela. Alto en proteína. Tenía de ¿cómo es? todo. Y ahora conseguí un regalo que nos hizo el doctor Cruz Siminián, de una fundación americana en que tiene afuera USAID, lentil yo creo que es lenteja en inglés. Es una caja que trae lentejas y hoy día todavía. ¿Cuántos años tiene Kennedy de muerto? 63. 61 ¿Cuánto? años. 61 años. Más de 60. Ahí está la caja de la. Y el otro día supe también que todavía hay aquí miembros del Cuerpo de Paz. Sí. No sabía eso. En diferentes Pensaba países. que eso era una organización en extinción. No, en diferentes países hay que llevan a cabo proyectos que son una especie de voluntarios, como unos misioneros del gobierno americano. Hay una efeméride hoy que yo creo como que las escuelas deben de, sobre todo en la sociedad civil, debe de promover la historia de la isla, sobre todo desde 1800 hasta 1865. Son 65 años. Mire, por ejemplo, en 1802, que todavía no estaba ocupada la parte este de la isla, el general Queversó le envía al general Paul Louverture, un ultimátum para que entregue la plaza de Santo Domingo. Ese proceso de diferencias en Haití, porque ellos ocupan aquí 1821.
del 22 al 44. Pero de 1802 ya habían puesto en vigencia el tratado. Y esas son de las cosas que yo creo que participación debería como enseñar en las escuelas, en vez de promover lo otro que ellos promueven, que son los textos. Bueno, pero es como ellos dicen, a ellos les pagan para eso, para que someta a los foques, porque ellos no han logrado la popularidad de ese señor. No, claro. Felicitamos en el día de hoy a Pedro Vargas, que no es el cantante mexicano, sino un fotógrafo, a Rosa Elena García, dirigente y exdiputada PLDista, Francisco Javier Figueroa Santos, Francis Javier, locutor, Ángel Altagracia Esteves, Juan Luis Ogando y una de las secretarias de educación que más se distinguieron. Nosotros hemos tenido en educación a Jacqueline Malagón, a Ibelice, a Milagros, a doña, ¿cómo se llama? Las dos del PLD. Alejandrina y Ligia Amada. Y doña Ligia Madamelo. Falta otra, que no me acuerdo el nombre. Hay una Pimentel también, que fue la última. Sí, el PLD. Hay un listado que nosotros vamos a dar a conocer sobre unos juicios muy personales sobre las acciones que realizó el gobierno de Leonel en sus 12 años de gobierno. A propósito de que hoy vamos a sepultar al doctor Rafael Luciano Pichardo, que fuera miembro de la Suprema Corte de Justicia en el gobierno, cuando se hizo la primera Suprema con Jorge Subero. Y queríamos dar a conocer, pero no es ahora, hasta que no termine el proceso de proclamación de los ganadores y toda la proclamación de todos esos regidores, que todavía no han comenzado con los regidores, hasta ahora solamente hablamos de los alcaldes. Yo creo que vamos a tener los 3 meses presidenciales. No sé cuándo, pero quisiéramos tomar todas las principales acciones del gobierno de Leonel Fernández. Lo queríamos hacer de los 3, de Balaguer, de Leonel y de Danilo. Porque hoy también aparece una efeméride de que Jimmy Carter evitó un golpe de Estado en el 78. Eso no fue así. Entonces, nosotros que somos testigos por haber estado activos en esa época, quisiéramos expresar la versión de esos hechos. Por ejemplo, Leonel Fernández se manejó mal en la elección de los jueces de la Suprema cuando colocó un abogado amigo en la Suprema, un gran abogado, pero la forma en que quitó los otros 2 nunca lo podrá justificar. Puso a Mariano Germán, un compromiso que él tenía con Mariano, yo creo que fue una buena designación, pero no lo hizo bien con Subero y con Luciano. Luciano le justificó su Sunland
Azubero lo puso a discutir el nombramiento de la Suprema y luego lo dejó, no fuera, pero le dijo, puede volver a ser juez. Y él sabe que eso no es posible. La reforma de la Constitución del 10, creo que podemos o no estar de acuerdo, no estoy de acuerdo con todo, pero le quedó bien a Leonel Fernández en la forma que lo hizo. La forma que manejó a los suplidores del Estado no fue buena. Así que hay una serie de cosas buenas y no tan buenas que realizó el gobierno. Todos los gobiernos tienen que tomar decisiones y todo nos sale muy bien. Hoy tenemos la primera participación del doctor del Castillo después del día 18. Vamos a ver cuál es la percepción que tiene el doctor Castillo de este proceso en que se eligieron los alcaldes y demasiados regidores en boletas separadas. Bueno, yo creo que hay muchas opiniones con respecto a lo que ocurrió. Está claro que hubo un gran vencedor, que fue el Partido Revolucionario Moderno. Otros dos partidos que no tuvieron un buen desempeño. Y con respecto a ese resultado hay algunas incógnitas, como por ejemplo, ¿qué ocurrirá a partir de ahora? A mí me parece que hay en el horizonte también un panorama que ahora luce mucho más claro. Todo indica que habrá una victoria también del Partido Revolucionario Moderno. Y con respecto a los partidos de la oposición, la gran incógnita es qué ocurrirá en lo adelante. Si es que esos partidos entrarán en una especie de crisis progresiva de liderazgo y un proceso de pérdida de influencia, porque cuando hay esos resultados así, con fracasos simultáneos de dos fuerzas políticas, el riesgo es que un partido dominante se fortalezca a expensas de esos partidos que entran en crisis. Yo creo que el PRM tiene ante sí una gran oportunidad. Este es un paso hacia la consolidación de esa organización política como partido dominante, y salvo que ocurra un acontecimiento trascendental, algún mal manejo, algún tropiezo interno, que siempre son riesgos que existen, lo que está ahora mismo en el horizonte es eso. No me cabe la menor duda. La oposición tendrá que hacer un gran esfuerzo para mantener su vigencia y evitar un proceso de deterioro progresivo. Doctor, vinculante, la sola palabra habla por sí sola, lo que vincula, lo que relaciona. El proceso, usted comenzó y dijo que los partidos políticos, el futuro de los partidos políticos y mayo, usted lo vincula a estas elecciones. Pero claro que sí. Pregúntele a cualquier ciudadano, no importa el estrato social, no importa la ideología política, hablando con franqueza, pregúntele qué es lo que se vislumbra para las próximas elecciones a la luz de estos resultados, y usted verá una única respuesta. Yo creo que eso está claro. Y aquí siempre se dijo, bueno, por ahí anda circulando un video de Danilo Medina. Qué raro, ¿eh? Por ahí anda circulando. Yo lo comenté aquí, le dije a usted que a mí me parecía que era un juicio muy arriesgado,
Muchos pensaron que eso era un fake news, que era un fake montaje. news. A mí me lució muy raro. Yo le dije a usted, no sé qué es lo que sabe Danilo Medina que nosotros desconocemos, pero él dijo que el resultado iba a tener una gran influencia en mayo. Lo de Sí, ahora. pero en la forma que él lo maneja como si la lucha estuviera siendo entre Leonel y él. Dice, y ahora se están inventando que es vinculante. Pero eso se entendió a la luz de los resultados de las encuestas que se estaban publicando, que le daban una amplia victoria al PRM. Y entonces él decía, yo voy a ver qué dirán cuando tengamos a mano los resultados de las elecciones de febrero. Hay una nota de la Junta Central Electoral que aclara un poco el tema de la abstención. La reduce. Dice así, la Junta Central Electoral informa que a la fecha, de forma preliminar, en estas elecciones ordinarias generales municipales del 24, votó el 46.67% de las personas hábiles para votar. En los municipios, 6.587.723 personas votó el 43.9%, que representan 2.896.248. En los distritos municipales votó un 57%, un 57.9% del padrón de 1.517.000. 428 personas votaron y 339 personas votaron. Doctor, el asunto es que de los 8 millones hay 800.000 personas que están en esos 8 millones que están fuera del país, que no votaron. Es decir, que aquí hay que contar 7 millones, sí, no 8, ¿verdad? Yo creo que sí, eso es un análisis correcto. Yo creo que la participación en estas elecciones estuvo por encima del promedio de la región. Fue buena la participación, indiscutiblemente. Eso no consista, como en todas partes del mundo, el mismo entusiasmo que las elecciones presidenciales, está claro. Pero fue buena la participación. Ahora, lo que le preguntaron ayer al presidente en la rueda de prensa, él dijo, bueno, yo estoy abierto a cualquier tipo de cambio si los partidos políticos están de acuerdo. Yo creo que nosotros deberíamos discutir eso, porque a mí honestamente, yo se lo comenté en una oportunidad, a mí no me gusta. A propósito de un artículo que leí, que escribió Juan TH, yo se lo comenté, y yo estuve de acuerdo, porque usted organizar un proceso tan costoso con un nivel de participación como ese, yo creo que eso lo podríamos hacer en una sola jornada, porque ¿qué es lo que se dice? Que bueno, separamos las elecciones para importantizar más los municipios, para que la gente participe y que no haya arrastre, pero con este resultado yo creo que pudiéramos perfectamente hacer eso en una sola jornada y evitar todo eso, ese esfuerzo, el costo económico que implica usted organizar unas elecciones de este tipo. Sí, pero el final de la nota dice algo que coincide con lo que estamos hablando. Votaron 3.775.587 personas, de un padrón de 8.105.151 personas inscritas. Ahora, de esos 8.105.000, 870.000 están empadronados en el exterior, lo que significa que de 7 millones votaron casi 4 millones. Lo que el porcentaje más alto. ¿Por qué el 47% votó? Lo que usted está diciendo, que no es tan caótico como alguien dice, un 30%, un 30% de los 8 millones. Del total, incluyendo los que están fuera, que no tenían razón de por qué votar, porque no estaban aquí.
Bien, ahora yo tengo una serie de curiosidades que quiero saber si Carlos y el doctor la comparten. Ya hablamos de que no fue tan alta la abstención, si la analizamos. Segundo, algunos resultados. Por ejemplo, que perdió la alcaldesa de San Juan. Fue sorpresa, ¿verdad? Lo que pasa es que la alcaldesa de San Juan tenía muchos años ya ahí, estaba en el cargo, tengo entendido que desde la victoria de Leonel sobre Hipólito, inclusive. Tenía. Entonces el pueblo parece ser que ya quiso un cambio en ese momento. Sí, pero Francisco Peña Jr. en Santo Domingo Oeste y en Los Alcarrizos pasó al contrario, ganaron y habían estado mucho tiempo en el cargo. Y eso tampoco fue una sorpresa. No fue, eso no fue una sorpresa. Eso no fue bueno, ninguna mire, sorpresa. hay que ver las características de la población que los elige y además la valoración de la experiencia que tuvieron en los gobiernos anteriores. Ahora, está también interesante cómo Amable Aristi sigue ganando después de muerto. Su hija ganó en Higüey. No, y espérese, y también ustedes que viven hablando siempre de la importancia del hacho, del gallo, de la estrella y todas esas cosas, cómo ganaron con un partido nuevecito, con unos colores que nada más se conocen por allá, es decir, con un partido fundado muy recientemente, no tan reciente como el PRM, pero fue un partido fundado por Amable para su propósito Pero dentro de esa su es la provincia. estructura que la compró. Sí. Sí, pero bueno, Eso- sí, esos es casos- un cambio de nombre en la franquicia, como el PRM, que era la Alianza Social Dominicana. Esos casos, el de Karina, Sí. el de Junior Santos, el de que usted mencionó ahora, Francisco, son, yo creo que dignos de ser estudiados. ¿Cómo es que una persona desarrolla un liderazgo? ¿Cómo es que se ganan unas elecciones? Lo de Hanoi a mí me parece que fue una sorpresa si usted analiza el historial de ella. Si usted analiza el historial de ella y el peso político que ella tenía ahí en esa zona, habría que ver realmente qué fue lo que ocurrió ahí. Igual que el doctor decía al principio que son vinculantes estos resultados al futuro de los partidos. Entonces nosotros teníamos el PLD y la Fuerza del Pueblo y el discurso de Danilo raro que se publicara ahora, aunque fue unos días antes de las elecciones, que ahora se han sacado el tema de que son vinculantes, ¿verdad? Pero 150... Yo me pregunto si Danilo Medina no tenía mediciones, porque siempre partimos aquí del criterio de que los partidos hacen sus mediciones y tienen la temperatura del ambiente político. ¿Cómo él se arriesga a decir eso? Algo extraño hay ahí en esa posición. Pero en un momento en que se estaba hablando hasta de una posible unidad, como que fue... Y da la sensación con como el de que él propósito de se... romperla. Da la sensación como de que él se estaba refiriendo, usted lo insinuó, más a Fuerza del Pueblo que al propio partido de hoy. Bueno, 27 municipios de 31. Volvemos al doctor Le Castillo, eso pesa mucho. Y 119 alcaldías de 158. La derrota en Santiago, Abel habló ayer de una vez, perdió su municipio, el candidato presidencial del PLD. Sí. El PLD sacó más votos que la Fuerza del Pueblo. Entonces eso hay que irlo poniendo ahí. Y el PRM sacó más votos que los dos juntos. Que la Fuerza del Pueblo y el PLD. Que la Alianza RD juntos. Una pregunta, ¿las encuestas pudieron ser una estrategia del PRM? ¿Colocar a Leonel por encima del PLD? Yo no sé, doctor, porque yo tengo aquí a propósito de la encuesta, que el día 7, una semana antes, a mí me mandaron un periódico que se llama Panorama, que aunque no acierta el número exacto, todo Pero lo que dio como ganador. Se aproxima, sí.
Está todo ahí, Carolina, Dio Astacio, Betty Jerónimo, Francisco Peña, Junior Santos, Ulises Rodríguez, Kelvin Cruz, Nelson de la Rosa, Alex Díaz y Karina Aristi. Para comenzar. Yo hice un mal cálculo. Pero eso fue el día 7, 10 días antes del 18. Yo pensé que el PRM recibiría una cantidad de votos menor que en las municipales anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque yo decía, el PRM arrasó en las principales demarcaciones en el 2020. ¿Repetirá esa hazaña? Yo decía, bueno, el contexto de aquel entonces y el actual no presagia un mejor desempeño que aquel. Ese fue mi cálculo, pero me equivoqué. Y en vez de disminuir el caudal de votos, aumentó. Y esa es una hazaña 4 años después. Esta gente lo que pasa es que en su mayoría a los ganadores que acertaron en todo le dieron demasiado votos, porcentaje. Por ejemplo, al de Santiago le dieron el 56, a Junior le dieron el 76, a Karina el 67, a Kelvin le dieron el 92. ¿Cómo? Oye, y a Nelson de la Rosa en San Cristóbal casi el 60. Y en San Francisco a Alex Díaz el 57. Es decir, que ellos se fueron un poco arriba, pero todo lo que ellos señalaron ganaron, todos. Yo no sé quién es Panorama. Vamos a ver quién es Panorama. Panorama es Miguel Medina. Miguel Medina. Él es el dueño de un canal. Sí, Miguelito. Canal Ese es de los egresados de Mundovisión, doctor. Exactamente. Sí. Exacto. ¿Cómo es? Sí, sí, pero de ahí sí, pasó sí. Andrés Que Navarro, fue- pasó por la DNCD, por la Ministerio de la Juventud. Eso es Sí. ¿Quién dice que él era del grupo de Andrés Navarro. El también. que fue relacionador público de educación, creo que fue. de Andrés Navarro. Sí. Entonces, pero él es como que muy proclive al gobierno. Sí, yo lo veo, sí. Es como raro eso. ¿Verdad? Yo lo hacía a él muy próximo Miguelito. al PLD. Pero ahí está, acertaron en todo. Panorama, tal como es y tal como fue. El PLD dice la batalla electoral fue desigual. Espera construir un resultado en mayo y eso lo dice Abel Martínez. Me acuerdo una canción de Silvio Rodríguez, el papalote. Sigo. El día más importante de su existencia fue el de su muerte. Él no se ganó mucha primera plana durante la campaña. Sí, yo quería decir algo y es que ojalá el triunfalismo no envuelva mucho al PRM porque Danilo con sus 62 se volvió un poco loco, ¿tú te acuerdas? Sí, arrasó. Que pensó que ganaba como quiera, con cualquier candidato. Eso es importante lo que usted dice. Eso es importante. Una de las cosas que ayudó al PRM a tener esos resultados fue su unidad interna y la capacidad para concertar alianzas. Que Además de que hizo un gobierno aceptable, ha hecho un gobierno aceptable. Igual que eso que tú estás diciendo, que no debemos subestimar a Abinader. Logró la unidad con Faride, con Guido. y con Ramón Albuquerque, que todo el mundo pensaba que esto iba a ser una piedra grande en el camino. Pero además de eso, había gente que estaba también, y eso puede ser que sea legítimo, pensando en el 28. Y eso se manejó también adecuadamente. Se estaba pensando en el 28. Mucho, ¿verdad? Pero claro, hay gente que estaba tirando su bola y queda bien posicionado para el siguiente tiro. Y a propósito de eso, el 18 de febrero se pensó mucho en mayo y en el 28. Claro, claro que sí. Por lo mismo que dijo Danilo. La percepción que eso genera tiene el efecto de un viento de cola, como dicen.
Pero Ya eso lo estamos viendo, ya eso lo estamos que viendo. lo que dice Danilo lo que parece es como que yo soy el más grande y no hay problema. Yo no me explico lo que dijo ese señor. Bueno, él acertó en una cosa, y es que el PLD queda en una segunda posición. Pero es una encuesta esto. Esto, Sí. yo creo que vale más que una encuesta, doctor. Vale más que una encuesta. Ese porcentaje de gente que acudió a votar es una buena representación del universo de votantes. Así es como yo lo... Naturalmente, faltan 3 meses y en 3 meses pueden ocurrir cosas. La política siempre es así. Usted recuerda cómo perdió José María Aznar unas elecciones. Un atentado que nadie estaba esperando. Sí. Y eso cambió el panorama de un día para otro. Sí, pero un atentado. Bueno, pero eso no anda ocurriendo todos los días. Por ejemplo, yo esperaba eso que pasó, pero cuando yo veo que el PRM tuvo, de todo el que votó, un 73%, el PLD quedó en el segundo lugar con un 13%, el Partido Reformista en número de votos sacó un 5%, y la Fuerza del Pueblo 4%. Lo del Partido Reformista tiene mucho que ver con las alianzas. Los aliados hicieron un aporte y el PRM de alguna forma lo impulsó. Eso ocurría también con el PLD. Porque se abre una ventana para la participación. Y la triquiñuela... Ahora eso es demoledor. Ese resultado, eso es demoledor. 73, por más que cambie, Tiene que ocurrir una cosa muy, pero muy grande. sí, porque se puede ser que cambie de 73 a 70, 60, 55, pero 20 para abajo es difícil en 3 meses. Y si eso se expresa de esa manera en las presidenciales, hay que preguntarse, ese es mi cálculo. Entonces, ¿en qué etapa es que estaríamos entrando? Ahora una cosa, el PLD y Abel son víctimas del gobierno, como se presentó ayer Abel. No, yo creo que Porque usted gana o el pierde. poder siempre da ventaja, aunque usted no lo use para tener ventaja en unas Y elecciones. todos lo han usado. Y todos lo han usado. Todos lo han usado. Esa es la realidad. Y usted tiene que competir conociendo eso. Yo no creo que eso deslegitime el triunfo del PRM. Y fuera de la fuerza que ha demostrado el PRM, las fuerzas políticas, el resto de la oposición, está más dividido que nunca, ¿verdad? Bueno, No le ha producido un efecto de unidad. No. Ahora eso ha complicado más la cuestión de la unidad, ese resultado. Sí, porque por más que se unan, no da mucho. Porque ahora hay una No. discusión nueva, Sí. o sea, el escenario ahora ha cambiado. Cuando tú tienes que hay un 70 en un sitio y un 30 en otro. 70 en un solo lugar y 30 en todo el resto, incluyendo los que no participan. Ahora, otra cosa que yo creo que queda en evidencia es que la alianza no era muy sólida. ¿No era? No era muy sólida. Pero Hubo más competencia que un accionar común. Pero yo creo que esa alianza, lo limitante que fue lo malo, porque nada más nos vamos a aliar en este chin. Sí, sí. O usted se alía o no se alía. Exactamente. Entonces eso fue lo que impidió todo, que fue demasiado condicionada a que sea un solo sector. Eso no ganaron en ninguna parte, ¿verdad? Y entonces, una alianza donde los dos grandes líderes de los aliados no pudieron juntarse. Ah, exacto. Que es lo que podía generar el entusiasmo y las expectativas. Entonces era una alianza con mucha... Bueno, Danilo lo definió como una alianza rara, y evidentemente que era así. Sí. Si que se alíen los de abajo, nosotros seguimos enemigos. Sí. Sí, Después veremos. Veremos lo que pasa. Era imposible que esto funcione.
Y eso no lo hizo el PRM, eso lo hicieron ellos. Bueno. Ahora también faltó, y eso creo que fue evidente, el PRM hizo la mejor campaña. Faltó creatividad en la oposición. Y le hizo falta la asesoría que siempre tuvieron. ¿Por qué? Porque las campañas se hacen con conocimiento de las reglas, de las técnicas del marketing moderno. Hoy en día, usted no puede realmente, sin una buena asesoría, hacer una campaña política utilizando improvisado. No quiero mencionar nombres ni nada de eso, pero hubo muchos individuos que debutaron como jefe de campaña, sin experiencia. Con eso usted no puede jugar. Es mejor usted pagar un buen asesor y restringir un poco el gasto en publicidad, porque la buena asesoría tiene sus buenos resultados. Hay una consulta, una pregunta que yo le hice a un ciudadano común de Santo Domingo Oeste. Le dije, ven acá, tú viste que el día de las elecciones hubo mucha compradera de votos. Me dice, mira, realmente yo vi comprando cédula. Y dije, pero ¿para qué compran cédula? Es para que no vote el contrario, porque de otra forma no se justifica. Pero ¿dónde hubo influencia o de los planes sociales o del dinero? Dice, mire, le voy a decir, me dice la persona, pero me dejó. Digo, caramba, pero yo creo que aquí hay que hacer una reversión de que esas son la gente que deben ir a hablar a los medios. Me dice, es que el gobierno comenzó temprano a hacer su campaña. Sí, y lucían que tenían un cronograma. Comenzaron temprano. Sí. Ellos tienen desde antes de diciembre haciendo su campaña política al paso y dando ayuda, y que los 1,000 pesos de los libros y que los 1,000 pesos de los planes sociales. Entonces no se puede menospreciar a la gente. Sí. Yo no vi muchas cosas, pero esto hace mucho que viene. Sí. Abel Martínez hizo un buen trabajo en Santiago. Todo el mundo se lo reconoce. Pero el gobierno hizo también buenas impresiones. Hizo su buen trabajo ahí. Sí, por eso ese resultado. Ese era un buen objetivo. Dice, este no se puede poner de ejemplo. Y le metieron el brazo al otro. Sí. ¿Verdad? Ahí no se puede. Bueno, eso es lo que tenemos. Vamos a terminar leyendo el comentarito de hoy, que hace unos días lo hicimos aquí. El 18 de febrero ya pasó. Triunfaron los alcaldes del PRM, Abinader y el gobierno. Todo esto se esperaba, pero no como ocurrió. El resultado de 27 municipios de los 31, incluyendo los más grandes, a favor del PRM. Es un triunfo aplastante que tiene varias lecturas. La militancia del PRM salió a votar en masa, mientras que los militantes del PLD y de la Fuerza no. ¿Será que se traicionaron mutuamente mandando a su gente a quedarse en casa? No tiene explicación de lo ocurrido, pero aún así el PLD obtuvo más votos que la Fuerza. Pero ha perdido Santiago, lo que debilita a su candidato Abel Martínez, y todo lo ocurrido es vinculante para mayo. El juego cambió, la oposición tendrá que recomponerse para que pueda competir con dignidad en mayo. Pausamos.